estaba buscando el número de bloque. ¿Cuál es el número de bloque, Esteban? Estamos en el bloque número 733.859 de la única línea de tiempo que importa. Eso, perfecto. Mira vos, este es un podcast con una audiencia creo un poco diferente al que ustedes tienen. Entonces yo lo que quiero es que hagamos un Bitcoin 101. Entonces lo primero que te voy a preguntar es que nos expliques qué significa eso del bloque, ¿verdad? Y la línea del tiempo. Eso es interesantísimo. Pero antes, no sé si vos has visto a Lex Fridman en el podcast de Lex Fridman, cuando ¿Sí? cada vez que entrevista a alguien de cripto, le pregunta, ¿vos sos Satoshi Nakamoto? Entonces, tengo que cumplir con eso. ¿Sos Satoshi Nakamoto o no? Todos somos Satoshi Nakamoto. Perfecta, esa es la respuesta. Bueno, no, buenísimo. Entonces, como te decía, queremos hacer un Bitcoin 101. Estoy emocionadísimo de tenerte acá. Creo que sos una de las personas que mejor puede hablar de Bitcoin aquí en Guate. Entonces, ¿por qué empezaste con el bloque del tiempo? ¿Qué es eso? Contanos. El bloque del tiempo es literalmente el número de bloque adentro de la cadena de Bitcoin en la que estamos actualmente. Entonces, lo interesante es que es el único ecosistema digital que no se ha apagado desde su concepción. Y es extremadamente importante eso, pues, y tiene mucha relevancia cuando hablamos de sistemas digitales cerrados y todo, y empresas. O sea, es usual que Amazon a veces se cae, los servidores se caen, o que Twitter de repente no funciona, o que tu banca en línea no funcione. Pasa. Bitcoin nunca ha pasado eso, y lleva corriendo desde bloque 0 al bloque 733.800 sin parar. TikTok, next block. Cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Otro bloque. Sí. Otro bloque. Tengo una teoría de que así se puede estandarizar la manera que decís tiempo alrededor del mundo, porque quitas todas las zonas de tiempo. Entonces, cuando trabajas, pero ya me voy a desviar, pero cuando trabajas con máquinas o cuando trabajas en programación en general, el tiempo es un reto. Sí, es un reto porque todos estamos en diferentes zonas de tiempo, y entonces cómo lo registras con la máquina y qué pasa si se cambió a verano, a invierno. Totalmente. Entonces, de la hecho, estandarización del tiempo es bien interesante. Sí, de hecho, ponete yo algo que siempre me causa como confusiones cuando estás en el mundo de Bitcoin y hablan de el inicio de la semana o el inicio del día. Yo digo, ¿qué? ¿A qué horas es? Pues, pero el bloque haría total sentido, ¿verdad? Como que tal bloque, ahí es donde empezamos y nos sincronizamos todos en el mundo. Sí, estés en Tokio, Timbuktu, Guatemala, donde querrás, es el mismo número de bloque. Bueno, empezamos un poquito muy geeks, entonces ahorita nos vamos a ir a un poquito más a lo básico. Entonces la primera, Esteban, si te puedo preguntar, danos una súper breve, porfa, de cómo fue que vos paraste en esto. Solo qué fue lo que te atrajo, desde cuándo, contanos tu historia de cómo llegaste a Bitcoin, porfa. Sí, pues, el Orange Pill Moment tomó tiempo. ¿Cómo llegué a Bitcoin? Fue porque en el 2013 estaba en una fintech que acababa de iniciar. Entonces, yo fui el primer empleado de esa fintech, pongámoslo así. Estaba viendo la parte de mercadeo y naturalmente entonces empecé a buscar más alternativas respecto a banca digital, dinero digital. En ese entonces M-Pesa estaba muy en auge. Llevaba tal vez 3 años trabajando y fue un momento en la historia muy interesante cuando el mercado en Kenia es donde inicia, agarran los minutos de aire y dicen, miren, ahora esto pues lo vamos a volver dinero. Es dinero, sí. Y todo el mundo lo aceptó. Y se sentía como que por ahí era el futuro, ¿no? Sí. O sea, yo en ese tiempo trabajaba en Tigo y Tigo estaba con Tigo Money y era hacia ahí va, pues, ¿verdad? Exacto. Y entonces nosotros estábamos buscando conectarnos a los bancos a través de una API. Básicamente conectar las bases de datos. Así puedes interactuar fluidamente. Ningún banco nos abrió. Y eso que nos financió y levantamos bastante capital, más para ese entonces, era el dueño de uno de los bancos más grandes de la región, que lo y ni el hizo, banco de él los aceptó. Ajá, imagínate esto. Lo hizo, armó el banco, lo vendió. Lo volvió a comprar, lo volvió a vender
Y entonces ahí ya estaba en la fase donde ya podía como que invertir. Entonces él estaba emocionadísimo. Yo se los voy a conectar. No. 2021 y seguimos en 2022, seguimos en conexión, seguimos sin APIs. Entonces ahí fue como que en esa batalla y entre todo este camino, porque yo estaba haciendo pues cómo comunicas y cómo haces que la gente descargue una app y use y te confíe para manejar su dinero adentro de eso, entré a la parte de inclusión financiera y me di cuenta del reto que tenemos como economía por la falta de inclusión financiera. Es lo que más nos frena en nuestro crecimiento, en mi opinión. Y no puedes hablar de inclusión financiera real si no tenés APIs, porque no puedes generar servicios. Y al final, entonces, en mi opinión, si no hay APIs, y eso también lo ha dicho José, si no hay APIs no hay fintech. Y ahora, me llegó un artículo de Vice que me puse a leer entre todo mi research pues, de estos retos que estaba viendo, de Satoshi Nakamoto. ¿Y quién era Satoshi Nakamoto? En ese entonces todavía estaba la discusión de que sí se podía encontrar, que sí, si no. Y me di cuenta, wow, esto es dinero abierto. Todo lo que yo estoy buscando hacer, todo lo que yo estoy hablando de inclusión financiera, ya está. Lo puedo hacer con esta red monetaria abierta y no necesito el permiso de nadie. Y entonces desde 2014 a donde estoy ahora ha sido el viaje a poder implementar y empujar la hiperbitcoinización desde Centroamérica hacia el mundo. Vos hablé con Piero Cohen y me dice también, empecé en 2014 y vos ahorita me decís 2014, mano, yo empecé en 2021, estoy frustradísimo de que vine. ¿Dónde estaban ustedes, vos? ¿Qué cólera me da? Ahí, tirando fuego. Buscando a Satoshi. Buscando a Satoshi. Va, ahora empecemos de lo más básico. ¿Por qué es importante Bitcoin? Vos ya nos dijiste un poquito, pero entendamos realmente cuál es el rol, qué es lo que hace diferente, que lo hace tan importante como una tecnología financiera, digamos. Para mí, en mi opinión, para Guatemala, Bitcoin es lo más importante que hay en este momento, porque realmente nos abre las puertas a poder interactuar globalmente. Hay opresión financiera en nuestro país. Eso es real. El 70%, 60-70% de la población no tiene cuenta de banco. Entonces, toda la ciudad, todo el desarrollo que estamos viendo va a 50, considerablemente más lento de lo que pudiéramos crecer. Y al final, herramientas financieras, digamos, para ponerle un nombre, préstamos, hipotecas, seguros, todo eso es un juego de números, es volumen. Entre más volumen hay, más barato es el servicio. Entonces, el problema es que nos estamos limitando a las ofertas locales y no tenemos cómo acceder a las ofertas internacionales. Pero efectivamente, para concretizar, con Bitcoin puedes autofinanciarte en un crédito de 1% de interés anual. ¿Quién te da aquí una tasa de 1% de interés anual? Solo el modelo de negocio no está ahí. Entonces, por eso para mí es tan importante que como guatemaltecos entendamos la oportunidad que tenemos. Y específicamente porque estamos en una posición muy privilegiada. Regulatoriamente y de impuestos, ya poniéndolo, ¿cómo lo vas a registrar? Puedes acumular Bitcoin y no pagar impuestos, porque es un activo que genera renta en el extranjero. Esa parte la vamos a editar, ¿oíste? La vamos a quitar del podcast. Para que no se corra la bola. Pues eso es lo interesante y eso es, le llevamos una ventaja a todos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es esa y por qué eso es particular de Guatemala? Explícanos un poquito. Quizás el CACIF te pudiera poner ahí. Literalmente esa es la regla que se usa en Guatemala para... que no es particularmente para Bitcoin, sino que es para cualquier asset. Para cualquier activo. Vos si vas a comprar acciones en la bolsa, estás comprando activos que generan renta en el extranjero. Y lo que pasa en nuestro país es las personas que generan capital llegan a un punto donde tenés que pensar en tu estrategia de cómo vas a resguardar tu capital. ¿Lo dejas en una economía de riesgo o lo pasas a un lugar más seguro? Y entonces la mayoría obviamente que tiene la posibilidad lo pasa a un lugar seguro y tienen su banca privada en Miami,
A través de eso invierten en diferentes bonos, acciones y demás. Y por ende, pues, yo lo veo de una manera positiva, honestamente. Se logró mantener de que puedas generar e invertir afuera y generar riqueza y no estás limitado a tener que pagar impuestos acá. O sea, los únicos que hacen eso son los gringos. Los gringos, eso sí, sea donde sea que vos tengas tus inversiones, tenés que pagarles, tenés que pagar tus impuestos. Entonces, esto es, creo yo, lo que nos ha dado estabilidad económica. Esto es lo que ha puesto también al país y a la economía en una posición donde vale la pena vivir en Guatemala y retener y generar capital porque tenés estas herramientas para moverte de una manera segura. Entonces, yo realmente lo veo de una manera positiva y hoy en día lo puedes aplicar a Bitcoin. Y somos después de El Salvador, porque es moneda de curso legal. Creo que no hay otro país en el cual vos puedes acumular Bitcoin y no pagas impuestos sobre ganancias de capital. Wow. Va. Ahora, ¿por qué Bitcoin tiene estas características de que nos puede ayudar como país en el tema de inclusión o como país, digamos, en el sistema monetario global? Si también existe, no sé, PayPal o Zoom o los bancos o las tarjetas, digamos, hay muchos mecanismos, alguien podría decir, para ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene diferente Bitcoin? Quisiera poder responderlo súper rápido, pero en general, la respuesta directa que tiene diferente es de que es un sistema monetario abierto, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Eso significa que cualquier persona que quiera participar puede participar. Entonces, no necesitas un DPI para tener Bitcoin. Y el reto que tenemos con una población desbancarizada casi que es eso, que para bancarizarte tenés que tener un documento de identificación, tenés que tener una prueba de dirección. ¿Y qué pasa si no puedes pagar la luz? Exa no te da un recibo de luz, no tenés acceso a cuenta de banco. Entonces, el problema de no tener acceso a cuenta de banco es que vos estás haciendo tu esfuerzo para generar riqueza, para acumular, pues realmente para generar en ese sentido, porque es más una economía de subsistencia para la mayoría de los guatemaltecos, pero no tenés cómo registrarla. Entonces, tu credibilidad ante la persona que te quiere ofrecer un servicio financiero no está ahí. Eso es lo único que cuenta, es tu récord crediticio. Y si no tienes herramientas para armar récord crediticio, pues no tienes acceso a eso. Y eso es lo que Bitcoin viene a cambiar. Y yo creo que en muchas veces no nos hemos dado cuenta del impacto que esto va a tener. Porque es el mejor colateral que existió en la historia de la humanidad. Yo puedo retener Bitcoin, sí, porque es oro digital. Okay. Yo puedo retener Bitcoin a la capacidad que tenga, 5 quetzales diarios, por ejemplo. Los voy acumulando y después puedo agarrar ese Bitcoin y lo puedo poner como colateral para un préstamo. Y cuando decís tengo Bitcoin, ¿qué significa realmente? Porque cuando yo digo tengo oro, tengo mi bloquecito de oro, tal vez más chiquito, pero guardado así en mi caja fuerte. Entonces, cuando uno dice tengo Bitcoin, ¿realmente qué es lo que estás diciendo? Básicamente, lo que estás diciendo es que tenés acceso a mover numeritos en el espacio digital. O sea, no es y aquí es donde a veces uno se mezcla con la retórica de qué es lo que esto significa y todo, pero al final el Bitcoin está pues registrado en este libro compartido. Correcto. A través de más de 350,000 nodos alrededor del mundo. Para no entrar en algo muy técnico, ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? Porque esa es tal vez la pregunta que mucha gente tiene, como que es que no tengo nada, es que ¿quién lo respalda, verdad? Entonces, ¿vos qué le respondes a la gente que no entiende qué le da el valor al Bitcoin? Primero, para determinar valor de algo, tienes que determinar su uso y su propósito. Entonces, al entender su uso y su propósito, ya podemos ver por qué se va valorizando. Y aquí esto es lo mágico de Bitcoin. Y voy a usar un término
muy a propósito, es la concepción inmaculada de Bitcoin. Es parte lo que le da valor. Que estemos hablando de esto no es nada corto un milagro, pues. Y eso es lo que diferencia a Bitcoin del resto de criptos. Todo lo otro es cripto, Bitcoin es Bitcoin. Y es por cómo fue concebido. Y fue una idea, empezó de cero, y la idea fue crear un sistema de dinero digital de persona a persona. Uh-huh. Y para que esto obtuviera valor, se dijo, va a tener una emisión limitada. Solo hay 21 millones de Bitcoin. Entonces, aquí es como voy a yo reforzar estas reglas. Y es donde nos podemos poner técnicos. Pero lo más importante que uno se tiene que hacer es, ¿van a haber más de 21 millones de Bitcoins? No. Entonces sigo acumulando. ¿Por qué? Porque tiene un uso. Tiene ese uso de transportar valor de manera digital a través, pues, del tiempo y el espacio. ¿Qué es lo que significa? Efectivamente es que empezó de cero. Esta idea, este uso que les acabo de escribir fue agarrando tracción. Hoy en día ha acumulado ya casi, y ya llegó a acumular el $1 trillón en masa monetaria. Uh-huh. Y es el único activo en la historia que puedes intercambiar por cualquier divisa 24/7 en cualquier lado del mundo. Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que eso te permite? Es enviar un quetzal a donde yo quiera y allá lo reciben y cambian ese Bitcoin a su moneda local. Entonces ahí ya determinamos el uso, ¿verdad? Entonces ya sabemos su propósito. Ahora, donde muchos se pierden es porque en su historia esto fue creciendo mucho por la especulación al inicio. Uh-huh. Porque honestamente, ¿quién iba a creer de que ibas a crear dinero y la nueva base monetaria global? ¿Me entendés? O sea, hasta ni yo me lo creo cuando yo lo digo. O sea, pero aquí estamos. Y eso es lo interesante de eso. Entonces, al final se vuelve como un puente entre economías. Ya. Y ese es su propósito. Ya. La gente que no se ha metido a Bitcoin o que tiene miedo a meterse, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué le dirías vos a alguien que está así como, sí, estoy escuchando, suena más como que es un rollo así de un casino, de meterme a apostar? ¿Qué? ¿Cuál es su mensaje? Primero que nada, que el precio de Bitcoin es completamente irrelevante. No importa en lo absoluto. El precio de Bitcoin no va a determinar tu éxito en nada. Lo único que determina tu éxito en Bitcoin es cuánto tiempo llevas. Entonces, sí, Bitcoin es volátil. Entonces, para hacerlo, tengo que entender por qué es volátil. Es volátil porque es un activo global que está buscando su valor a nivel global. Entonces, todo el mundo está comprando y vendiendo constantemente. Y su precio es determinado simplemente por oferta y demanda. Uh-huh. La oferta la sabemos. O sea, directamente. Ahorita ya más del 90% de los bitcoins fueron emitidos y están en circulación. Aunque de esos muchos se han perdido. Entonces la oferta es 21 millones de bitcoins. Y se produce una cantidad fija constantemente. O sea... Ajá. Y después entramos a la parte de minería y todo, pero para no confundir. Después la demanda es lo que vos no sabes. Y la demanda es la que cambia constantemente. Y como es una red monetaria abierta, donde cualquier persona o institución puede participar, es imposible predecir el precio porque no puedes saber la situación exacta de cada persona que tiene Bitcoin alrededor del mundo. Todos están comprando y vendiendo por cualquier razón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el reto es que muchos se enfocan y dicen, es que es muy volátil. Pero todo eso es línea de tiempo y perspectiva. Si yo lo veo desde cuando fue creado y empezó a correr en enero del 2009 a hoy, en ese entonces valía $0. Vale $40,000. Entonces, tiene valor, pues claramente en algún lado está haciendo... Sí, yo creo que lo que siempre hay es alguien que te argumenta, sí, vale 40, pero valía 68 hace, no sé, un año, sí, o algo así. Entonces, sí, ¿verdad? Tiene esas caídas, digamos. Es tiempo. Pues entonces, lo que sí es que cuando haces un zoom out, la tendencia es clara. O sea, exacto, lo demás es como ruido. Es una volatilidad ascendente, es como la describo.
Y yo creo que el mínimo de tiempo que debes de considerar en esta inversión, que lo veas, uno, primero como ahorro. Porque entonces ya estás entrando en el marco correcto de tiempo, ¿verdad? Ahorro es algo a largo plazo. Y dos, por lo menos 2 años. O sea, cuando ya pasaste los 2 años, te vas a dar cuenta de que valió la pena tu inversión. Y de hecho, la mayor magia pasa entre el segundo y el quinto año. Cuando vos llevas 5 años adentro reteniendo Bitcoin, ya estás en una posición que no te importa absolutamente nada. Absolutamente nada. Ya. O sea que me faltan 4 años, decís vos. Y esa es la cosa, ¿verdad? O sea, uno quiere, porque escuchás y todo esto de las Lambos y la onda, y en general también creo que es una cosa como muy social. Toda tu vida ha sido manejada y la estás apuntando a cómo genero más dinero, cómo genero más valor. Y de repente viene esta cosa que es solo acumular y nunca vender por la mayor cantidad de tiempo, pues. Entonces, es tan simple que es muy difícil de implementar. Claro, claro. Yo tengo mi hermano que compra Dogecoin. ¿Qué le dirías? Que lo venda. Te has de topar con gente que te dice, sí, yo te entiendo, estoy en cripto y están en otras monedas. Sí. Explícanos un poco ahí cuál es el riesgo. Como mencioné previo, está Bitcoin y está el resto de cripto. Y ¿es correcto decir que está Bitcoin y shitcoins? Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Usualmente eso es la descripción. Pero ¿por qué se dice shitcoins? Es simplemente por la concepción inmaculada de Bitcoin. Eso es irreplicable. El hecho de que alguien haya creado algo que generó tanto valor y se haya retirado y haya creado un ecosistema donde nadie pueda cambiar las reglas, pero se pueda ir adaptando a las necesidades modernas que van surgiendo a través del tiempo, es muy difícil de hacer. Entonces, todo lo de Ethereum para abajo y todo el resto siempre tiene una cabeza, tiene un creador. Y a esta persona pues le puso un montón de esfuerzo y un montón de pensamiento a eso. Y entonces a la hora de crear eso, pues se quedó con una buena parte de las acciones de ese proyecto. Entonces, que no tiene nada de malo y de fijo yo creo que la mayoría tiene las mejores intenciones en los proyectos que están. Yo no creo que Vitalik Buterin sea una mala persona, pues. Y estoy seguro que lo está haciendo con todas sus mejores intenciones. Pero la verdad es que uno no es descentralizado, ¿verdad? Todo eso corre sobre servidores de Amazon. Se cae Amazon, chao, bye. Ethereum corre sobre servidores de Amazon. Pero vos puedes tener tu nodo de Ethereum en tu casa también, pues. Sí, pero la diferencia de peso es te tardas 3 días en montar un nodo de Ethereum y 2 horas uno de Bitcoin. Ya, o sea que sí hay nodos de la fundación, digamos, que son los que están haciendo la mayor, Y entonces, solo para terminar el argumento en todos los otros vos te estás metiendo en un proyecto donde el creador de ese proyecto en un punto va a tener conflicto de interés, porque él puede cambiar las reglas. Y cuando esté en esa posición donde o cambia las reglas o se pierde el proyecto, va a cambiar las reglas. Y ha sucedido. Entonces, para mí no es una inversión segura, es una especulación de que hay una oportunidad innegable. O sea, si te gusta especular, si te gusta ir al casino, pues, jugá. Dale. Pero entendé que no es una inversión de largo plazo, no es... Y que no está seguro y que nadie sabe qué va a pasar, pues. Claro. Yo lo veo más como un campo de research and development para Bitcoin. Buenísimo, buenísimo. Sí, pues, como para romper las cosas y ver qué es mala idea. Ya. Va, mira, otra de las cosas que yo escucho mucho ahora que empiezo a hablar con la gente sobre Bitcoin es... ¿Pero quién lo respalda? O sea, hay esa idea, ¿verdad? De que al final yo estoy tranquilo con dólares porque sé que ahí está Joe Biden y el ejército de Estados Unidos detrás de eso y la Reserva Federal... Sé que mis quetzales valen porque ahí dice el Banco de Guatemala. Entonces se tiene una idea de que es algo positivo, ¿verdad? El respaldo. Entonces, ¿qué respalda Bitcoin? Lo que respalda toda divisa, que es la economía que está detrás. Y Bitcoin, lo que respalda a Bitcoin es en gran parte el consumo de energía por la minería. Entonces,
Por eso vos no podés crear bitcoins del aire. Tenés que meterle esfuerzo. Tenés que meterle electricidad, tenés que meterle computación, tenés que meterle infraestructura. Por eso tiene un valor. Esa es la parte como fundamental de eso. Después, la otra parte que es extremadamente fuerte es simplemente la idea de que Bitcoin tiene valor a nivel global. O sea, el simple hecho de que yo reconozco que vale y vos reconoces que vale y que por lo tanto yo te lo voy a aceptar, eso ya le da valor. Eso ya le da valor. Después tenés la parte técnica, que sí funciona. Pues puedes estar en cualquier lado del mundo y puedes retener Bitcoin y no le tuviste que preguntar a nadie. Esa es como la parte de en medio, ¿va? Ponete como... Eso es como los músculos. Y el hecho de que todos le asignamos valores como nuestra piel, lo que la gente ve afuera. Claro. Pero lo que hace movimiento es de que sí funciona técnicamente y que es un activo limitado que lo puedo compartir básicamente a casi cero costo ahora a través de Lightning. Y el hueso de todo esto, lo que retiene la estructura, es la minería. Es el hecho de que vos no podés venir y de repente hay 22 millones de bitcoins, o de repente solo sale alguien y sacó un bitcoin nuevo al mercado porque de alguna manera alguien me decía, eso no se puede. Sí, pero yo escuché que si la mayoría de los nodos o de los mineros quieren sacar otro bitcoin, lo podrían hacer. ¿Qué pensás de eso? De que si el 51% decidiera que ahora son 22 millones, sí se puede. ¿Por qué eso no va a pasar o por qué crees que no puede pasar? Sí, ahí realmente es... La respuesta técnica es un poco extensa, pero en resumen eso no es cierto. O sea, los nodos, los mineros están a servicio de la red. Empezamos por ahí. Que los mineros, si lo vemos a comparación de los nodos, sí hay una gran diferencia. Hay mucho más nodos que mineros. Ajá. Y los mineros están al servicio de la red en el sentido de que ellos lo único que están haciendo es verificando las transacciones. No están generando nuevo Bitcoin. La red les otorga Bitcoin nuevo y por eso ellos entonces retienen Bitcoin nuevo. Que, by the way, y es un gran, creo que es un poquito difícil también con el término de minería. Muchos piensan que los mineros están minando por el Bitcoin nuevo. Y no es cierto. Los mineros están minando por las fees de la red. Ahorita ya estamos en un punto donde minar por Bitcoin nuevo no es rentable. Okay. Ya es muy poco Bitcoin que está saliendo al mercado. Y ese último 10%, que yo creo que ahorita ya es hasta quizás 9%, va a terminar de salir en el año 2142. No lo vamos a ver. Entonces, efectivamente, ese porcentaje que queda no va a afectar en lo más mínimo el precio. Ya. Lo están haciendo por las fees de la red, que así es como se mantiene la red. Cuando yo te mando Bitcoin a vos, yo le tengo que pagar una pequeña comisión a la red. Y eso es lo que se va acumulando y le está llegando a los mineros. En total, lo interesante de todo esto es que sí hay números, ¿verdad? Esto no estás a escondidas, como cuando estás minando oro o cuando estás buscando aceite y realmente no sabes si vas a encontrar o no vas a encontrar el petróleo, pues, o si vas o no vas a encontrar el oro. Aquí sabes directamente cuánto es el valor del Bitcoin que se está repartiendo todos los días. Y es un par de billones o un par de mil millones. No tengo mentiría si tengo el dato en mente, pero son como, creo que por ahí de los entre 4 y 5 mil millones de dólares diarios que se reparten. En dólares. Ajá, en valor en dólares actualmente. Y aquí es donde se pone interesante. Sí, porque son 900 bitcoins. Ahorita son al 450 día. Bitcoins nuevos al día. Ya, sigo yo en el... Bueno, sí, nunca hay que hacer matemática en el podcast porque siempre le hace uno mal, vos. Después cuando uno estás lo está en el viendo, ciclo dice... pasado. Estás en el ciclo pasado. Y ese es el punto. 400 bitcoins nuevos al día repartidos a nivel global no impactan cero el mercado. Específicamente porque el minero está incentivado a retener y nunca vender el Bitcoin. Si vos estás minando Bitcoin, vos lo estás haciendo para nunca vender. Vos lo estás haciendo para acumular la mayor cantidad de Bitcoin
que podás, porque sabes directamente que hoy lo estás consiguiendo con el menor esfuerzo posible. Claro. Entre más tiempo pasa, Ya. más caro se vuelve el Bitcoin. Pues cada vez que oigo a alguien decir, no, es que Bitcoin lo compras para nunca venderlo, digamos, sí tengo que pensar, también Ajá. no tendría mucho sentido que todo lo compren para nunca venderlo porque, entonces, ¿cuál sería el punto, verdad? Exacto. ¿Es más común decir o no? ¿O cómo No, lo ves vos? es muy cierto. Es, O sea, literal. es literal, es nunca vender. El tema aquí no es no monetizar. Todos tenemos que vivir, ¿va? Todos Ok, tenemos ok. gastos que hacer y todo. Nunca vender no es no monetizar. Ok. Entonces, ¿cómo monetizas con Bitcoin sin vender? Es bien simple. Lo usas como colateral, sacas un préstamo sobre eso en dólares y ya eso es lo que te gastas. De nuevo, aquí el tema es que para poder hacer eso necesitas tiempo. Ya. Necesitas tiempo acumulando y eso no hay manera de acortarlo. Ya. Entonces es machetear por la jungla y no hay atajo y si es y hay un válido- montón de cosas en la vida que lo ponen a uno en una posición de Claro. tengo que vender porque si no, no Ajá. puedo pagar esto o Y o lo que sea. Sí. Pero ese es, si sabes el propósito de por qué estás ahorrando, vas a poder balancear mejor el sacrificio que tienes que hacer en tu día a día para acumular Bitcoin. Claro, claro. Mira, y para vos, personalmente, ¿sí es válido tener un poquito de Bitcoin para gastar así y tirar sats por todos lados en los comercios? ¿O ni siquiera esos deberías realmente No, estar gastando? sí, porque eso efectivamente empuja la hiperbitcoinización y eso también te va a impactar en tu ahorro de Bitcoin. Ujú. Lo que pasa es que nunca te deberías de gastar tus ahorros. Entonces, acumular Bitcoin, ¿por qué? Porque es una buena herramienta financiera. Claro. Y en el momento que vos estés en una posición donde puedas pagar con Bitcoin en los diferentes comercios que hay en Guatemala o en El Salvador, ponete, cuando voy a El Salvador, agarro los dólares que estoy planeando gastarme, compro Bitcoin y entonces ya me lo gasto. Ya. Pero nunca lo saqué de mis ahorros. Ya. O sea, tenés tu cuenta de ahorros y aparte tu cuenta monetaria donde mantenés Exacto. un poquito ahí de sencillo y ese sí Exacto. y ese sí lo vas tirando ahí. Va, buenísimo. Mira vos, una preocupación de las personas que no han entrado a Bitcoin es, ¿y si lo prohíben? ¿Y si lo censuran? Y no más decir que no puede venir Biden y decir se acabó el Bitcoin. ¿Qué decís vos de eso? Eso es lo va a respaldar con datos técnicos, pero voy a empezar con el one-liner. Nadie puede prohibir el Bitcoin. Así de simple. No se puede. Y eso es lo mágico de esto. Esto es lo que Ni hace Trump. que Bitcoin sea uno de los logros más grandes de la humanidad. ¿Y si te quitan el internet? Voy a jugar yo al diablo, lo que me han dicho a mí. ¿Y si te Démosle. quitan el internet? Quiten el internet. Hay satélites con los nodos de Bitcoin que están corriendo y efectivamente el único Black Swan escenario que puedes argumentar es se va la electricidad a nivel global. En todos lados simultáneamente. Entonces ahí sí ya pagaste el internet, apagaste la red. Sinceramente vas a tener otros retos, ¿va? Más grandes Ajá. que dónde está mi ¿Que Bitcoin. ¿Dónde está tu Bitcoin? Pero aún así, porque Bitcoin es de todos y no es de nadie. Ahora, ¿qué pasa? China es una... Una sociedad, un pues gobierno autocrático. autocrático, cabal, que lo que no quiere es que su ciudadano tenga propiedad privada. Y Bitcoin es la expresión máxima de propiedad privada. Entonces, como que se dan cuenta, esto no lo puedo controlar, no se los puedo quitar. Entonces, sí, pues voy a tener Le que da hacer como algo. una inseguridad al gobierno de que van a perder el control que Ajá. tienen sobre los ciudadanos. Y después empezó con todas las necesidades de electricidad de la red, que sí necesitaban más electricidad. Entonces tenían que optimizar esa parte. Y entonces dijeron, no, esta es la oportunidad que vamos a usar. Bajo la premisa de que necesitamos más electricidad, prohibir el Bitcoin, ¿verdad? Recordemos que desde siempre en la historia de Bitcoin, ¿verdad? O sea, desde que fue creado,
China fue uno de los mercados más grandes, ya sigue siendo uno de los mercados más grandes de Bitcoin. A pesar de que se prohibió. Por supuesto. O sea que a eso Hay un digamos, uso. no se puede prohibir. No, pues, porque los seres humanos somos individuos que tenemos el poder y la potestad de decidir lo que vamos a hacer en este momento. Sí, pues Oye, al menos que te bloquearan el acceso a internet y te pueden, supongo, banear un montón de direcciones y cosas. que tiene China, tiene la famosa firewall China, ¿verdad? Vos entras a China como guatemalteco, no tenés WhatsApp, no tenés Instagram, no tenés Twitter, no tenés internet, no tenés llamadas, no tenés nada. ¿Y cómo funcionará, sin entrar en mucho detalle, el tema de acceso a Bitcoin a pesar de todo eso, digamos? VPN. Eso es la belleza de código del internet. Código es expresión de libertad, es comunicación. O sea, vos estás dentro de China y no tiene el gobierno cómo banearte el que uses un VPN para... No. Y ahí accedes al internet abierto y entonces ahí tenés Bitcoin y así es como estaban minando. Y lo interesante de todo este ejercicio es que lo prohíben y hacen un crackdown ya serio, después de años de estar anunciando que lo vamos a prohibir y entonces el precio bajaba. Y después se dieron cuenta que no pasaba nada y el precio volvía a subir. Lo vamos a prohibir y así. Y ahora sí dijeron, va, órale, chao, bye, tienen que desarmar todo. En un año se realocó toda esa maquinaria y hoy, hace como 6 meses, ya sobrepasamos el hash rate, que es como lo que mide la potencia de minería que hay en el mundo. Sobrepasamos esos números por mucho, ya vamos casi que 50% Ya, más. se desconectaron todas esas máquinas de la red, se empezaron a conectar otras en otros países, en otros lugares, y llegó al punto donde no solo alcanzaron lo de antes, sino que ya pasamos. Exacto, en un año. ¿Qué empresa privada tiene un modelo de negocio lo suficientemente fuerte para financiar un cambio de infraestructura de 30% de su infraestructura? Claro. No hay empresa privada que mantenga eso, pues. Haces eso en cualquier otra cosa que sea, o sea, de cripto, crashea el Se proyecto. acaba. Chao, bye, ¿ves? Chao, bye. Chao, bye. Y esos son estos puntos que van demostrando muy concretamente por qué Bitcoin es Bitcoin y lo otro es otra cosa, ¿verdad? Sí. Y al final también no hay modelo de negocio que sostenga la cantidad de redundancia en la base de datos que tiene Bitcoin. Solo no lo hay, porque tenemos miles de mineros alrededor del mundo, ¿verdad? Pero tenemos casi que 300 y algo mil nodos alrededor del mundo y el espacio. Entonces, el minero es el que valida la transacción, el que está gastando electricidad y recibiendo Bitcoin de la red por hacer eso. Uh-huh. El nodo es simplemente el Bitcoin, ¿no? Como yo, mi oficina, como vos, como cualquiera, que quiere asegurarse de que el sistema no vaya a caer en un punto de conflicto de interés y que pase este 51% attack, Uh-huh. ¿verdad? Entonces vos corres tu nodo y lo puedes correr. Yo lo corro en un disk drive así chiquitito, pero está conectado y ahí está corriendo. Y eso lo que hace es, esos son los que realmente mandan. Uh-huh. La red. Esos son los que controlan de que sea la línea de transacciones auténtica de Bitcoin y que eso nunca se pueda alterar. Ahora, ¿qué tan difícil es ponerte de acuerdo con 4 personas en una empresa? Es Extremadamente. complicado. Va. Ahora, hablarle a 350,000 personas que ni siquiera sabes dónde están, ni qué idioma hablan, ni nada. Y tratar de Es ponerte imposible. de acuerdo con ellos Ajá. para que cambien algo que el incentivo es que no cambie. Claro. Claro. No, Sí, no hay conversión. alguien me decía, ¿qué pasa si alguien hackea y se roba todos los bitcoins? Es como la peor idiotez porque entonces ya no vale nada el bitcoin, ¿verdad? O sea, si vos Eso logras es- quedarte ajá. con los 21 millones. Contraproductivo Hablando del a tema de tu los incentivos, propósito. ¿verdad? O sea, el Exacto. incentivo nada te favorece a que arruines bitcoin, Ajá. al menos que fueras un gobierno. Que no lo haces por el incentivo económico, sino que solo porque lo querés destruir. Sí, y si fueras un gobierno, ahorita te tendrías que gastar más o menos 3,5 trillones de dólares para hacer eso. ¿Para qué? Televiaje. Dele, pues. O sea, Ya, va. Ahora, mira, pues otro argumento que yo recibo es, va, con todo esto suena como que el Bitcoin es perfecto para hacer marufias, perfecto para drogas, lavado de dinero, todo ese rollo. Y yo no quiero meter mi plata en algo así, pues.
Sí, esa también es... Me gusta siempre explicar esa desde de principios básicos. Es como un cuchillo, lo usas para comer, lo usas para cortar carne y lo puedes usar para mal, ¿va? O sea, el Bitcoin es una herramienta. Y cómo se escoge usarlo es otra historia. Ahora, Bitcoin es la única herramienta que tiene incentivos a que vos actúes siempre bien. Y eso es lo interesante. Es un caballito de Troya para el buen actor y que te empuja a hacer bien. ¿Por qué? Porque es traceable, es auditable y es imborrable, pues, es inmutable. Entonces, y aquí donde también tenemos que entrar como que un poquito al aspecto de por qué la gente está diciendo esto. Y es porque históricamente en un punto sí hubo uso de Bitcoin como para vender drogas y cosas en el Silk Road, en el famoso Silk Road. Y Silk Road fue creado por Ross Ulbricht, un joven que vino y dijo, yo voy a crear un marketplace online y cada quien puede vender y comprar lo que quiera. Ultra libertario, él tenía 18, 19 años, pues, o sea, muy naif en su punto de vista. Y si vas a comprar y vender lo que querrás, pues necesitas un sistema alterno al sistema tradicional financiero para mover valor. ¿Qué funciona? Bitcoin funciona, va, démosle. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto me voy a extender un poco porque es que realmente le trae mucho peso a esto. Todos los malos actores en ese momento que empezaron a usar Bitcoin ahí, dejaron su rastro y dejaron su punto de cuando entraron a Bitcoin y cómo lo movieron. Si hay suficiente interés para encontrarte y buscar y tracear ese Bitcoin, lo puedes hacer. El FBI tenía mucho interés en hacer eso para muchos actores y lo fue haciendo. Y efectivamente el director del FBI en un momento le dijo a Janet Yellen, mira, no puedes decir de que Bitcoin es usado para malversación de fondos porque es la mejor herramienta que hemos tenido en la historia para agarrar a estos malos actores. Y no solo eso, y eso obviamente no lo dijo, pero esa actividad es lo que puso a Estados Unidos como hoy la nación que más Bitcoin tiene. Entonces no nos mintamos, los gringos están aquí metidos y escondidos en Bitcoin, pues. Ellos tienen un montón de Bitcoin. A nivel de gobierno. A nivel de gobierno. Claro. Y como siempre hacen ellos, ¿verdad? O sea, primero prohíben las cosas, hacen un montón de miedo, mientras tanto ellos se van mejorando, ajá. Y después, abramos el mercado démosle pues, para abrámoslo. Ajá. Sí, interesante eso, ¿verdad? Entonces, realmente, si yo quiero hacer malas cosas, actos delictivos, mi mejor opción no es Bitcoin. Mejor lo hago con dólares, pues. Y voy a dejar menos rastros y menos huellas. Tengo menos chances, digamos, de que me... Es directamente lo que más se usa hoy en día. Claro. Entonces, ponete con IBEX. Es un buen ejemplo. Para acceder y a nuestros servicios. Aquí es esta empresa, ¿no? Este es el Bitcoin. Aquí está el logo. Démosle vuelta. Ahorita sí, démosle vuelta. Ahorita sí. Con IBEX vos solo podés entrar si haces, pues, subís tu identificación y todo es a través del banco, pues. Tu dinero tiene que estar en una cuenta de banco. Nosotros no tocamos efectivo. Claro. Entonces, para operar en Bitcoin a escala, vos tenés que tener una buena relación con el sistema financiero tradicional. Por eso es que no chocan. El sistema financiero tradicional sigue siendo un pilar importante para esto y siempre lo va a seguir siendo. Y si te pones entonces desde la perspectiva de la persona que quiere lavar dinero, pues ya lo tengo en una cuenta de banco. Ya lo lavaste. Así es. Y esa es exactamente la cosa, ¿verdad? O sea, eso no tiene... El lavado de dinero a través de Bitcoin es terrible idea y no se puede. O sea, no lo puedes hacer a escala. Sí, pues. Las dimensiones. Y yo creo que eso también hay que ponerlo muy en perspectiva, que yo no me di cuenta hasta ver ciertos documentales pues, que son los carteles, que estamos como en posición en Centroamérica. Al final,
no es que nosotros produzcamos o algo, solo somos un lugar de paso. Intermedio, ajá. Pero al final lo tenés que ver desde la perspectiva de que esas son industrias. Y esa es literal industria con más acceso a dinero que hay. Tienen un cachizambal de pisto. Sí, pues. Entonces, es como que necesitan otro canal para... Ajá, entonces y realmente entonces ellos están viendo economías de escala. Sí, pues. Ahora tratar de hacer una transacción en efectivo, en Bitcoin, donde yo te tengo que llevar 10 millones de dólares, ponete. Sí, pues. Entonces los tengo que llevar en cash y tengo que llevar el Bitcoin allí. Entonces en ese punto tenés 20 millones de dólares. Claro. Es un riesgo abismal. Sí, pues. No es escalable. Sí. Ya. Mira, que con todo lo bueno que has dicho, a mí ya me convenciste de que Bitcoin es lo máximo del mundo. ¿Por qué en Guatemala, o por decir un país, ¿verdad? Pero en la mayoría de países, digamos, El Salvador es claramente la excepción. No hay esa hambre por meterse en el mercado. ¿Por qué no están los bancos queriendo participar? ¿Por qué no están los diputados diciendo, sí, legislemos en pro de Bitcoin? ¿Qué crees que está pasando? Mira, y eso es a nivel global, ¿verdad? Ahorita estamos en un punto donde, exagerando, el 10% de la sociedad a nivel global está iniciando a entender Bitcoin, ¿verdad? Tirando así un número muy... Sí. Y de verdad inflándolo, porque creo que realmente es un poco bastante más abajo. Sí. Entonces, al final, lo que pasa es que cuando vos estás operando en un sistema, te cuesta darte cuenta de los retos del sistema, porque este sistema te empuja a que no penses sobre qué es el dinero, no penses sobre la importancia de retener el valor que estás generando en ese momento a través de tu vida, sino te está empujando a gastar. Uh-huh. Y te está empujando a que aquí el que ganó es el que más transaccionó, más movió y más hizo, pero realmente no el que mejor preservó, el que más inteligentemente generó su estrategia de el esfuerzo que va a hacer en su vida productiva, ¿verdad? Entonces, primero que nada, los políticos, en nuestro contexto, y lo voy a decir abiertamente, son enteramente, pues, ya corruptos. Vivimos en un estado cooptado uh-huh. por intereses personales, donde las personas que están ahí para beneficiarse personalmente y no la población. Y eso está porque el sistema no motiva a que ellos realmente hagan la razón por la cual están ahí. Me parece absurdo, totalmente ridículo que en el 2022 sigamos hablando entre derecha e izquierda y que socialismo. O sea, por favor, pues, o sea, no tiene nada que ver, ni derecha ni izquierda. Aquí es para el bien de la población, qué es lo que vas a hacer, y ahí quedó. Entonces, la política al final se ha vuelto un enjambre de personas que te quieren vender algo, pero realmente es para ellos beneficiarse más. Entonces eso lo tenemos que ver claro como es, uh-huh. ¿verdad? Después, lo otro es que el sistema financiero, los bancos específicamente, sin que esto suene negativo, son un negocio. Uh-huh. Y su modelo de negocio es generar más dinero con dinero. Uh-huh. Y está bien, totalmente bien, así tiene que ser, pues. Pero ¿cómo vas entonces a generar más dinero en lugares donde no hay dinero? Claro. Hay un conflicto real del modelo de negocio con la realidad de la economía. Y después, llevémoslo a la parte del individuo. El individuo, pues en el colegio no te enseñan qué es el dinero. No te enseñan la importancia de pensar en una estrategia de cómo resguardar el valor que estás generando hoy. Uh-huh. Porque directamente, ni siquiera va a hablar de los números de Guate, pero va a hablar de Estados Unidos porque eso los pone en perspectiva y al final el quetzal está directamente ligado al dólar, ¿verdad? El gobierno, el Banco Federal, que es un banco privado, uh-huh. está diciendo que la inflación actualmente, yo creo que estamos 8.5. 8.5. Uh-huh. Eso significa que en 10 años vas a perder 85% del valor que generaste hoy.
Entonces, si vos el próximo año, en 2023, no estás haciendo al menos 8,5 más, estás perdiendo dinero. Y uno feliz Directo. porque le dieron su aumento de 3%. Ese es el punto, ¿va? Y la cuenta de ahorro te está dando 3,5, 0.25, Ajá. algo así. No está ahí, el sistema está roto. Sí. Y muy pocos se Inclusive han dado si tenés cuenta de un eso. certificado de depósito que te está pagando el 7%, no estás ni saliendo tablas, pues. Exacto, exacto. Y entonces ahí es donde entras a la parte, ok, ¿dónde voy a invertir mi dinero con el menor riesgo? Porque cuando vos invertís en una empresa, en acciones de Tesla, en acciones de lo que sea, estás invirtiendo en personas. Uh-huh. Y el problema de las personas es que pues todos somos humanos y cometemos errores. Claro. Y entonces cuando cometes un error, pues hay un alto riesgo. Eso es lo interesante, que Bitcoin es solo código, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se ha ido a la adopción? También diciendo todo esto es porque falta un caso de uso que lo concretice, que lo haga más palpable, que lo haga más... Okay. Aquí está. Y esto es lo que trae Lightning. Lightning es la capa de clearing, una segunda capa sobre el código principal. Vamos a regresar a la B con Lightning aquí. Aquí, en el cabal. cartel. Que lo que te permite es mover este activo de manera inmediata a básicamente cero costo. Entonces, ahí es donde ya se pone súper, súper interesante, porque esto ya puedes verlo en acción. O sea, todas las otras cosas que estaba hablando es más como desde el lado del activo, la importancia, pero ahora de repente estamos hablando de el uso y el valor en poder hacer pagos entre diferentes divisas, Uh-huh. a través de fronteras, de montos diminutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo puedo pagar una tortilla con Bitcoin? En este momento, la única manera que yo puedo pagar una tortilla es con efectivo. Uh-huh. Y aún así me van a dar cambio, porque realmente el precio es un quetzal por... 4 tortillas. Exacto. Uh-huh. Entonces, tenés que sacar 25 centavos para pagar una tortilla, ¿verdad? Con esto de repente lo puedes hacer en el celular de manera inmediata a cero costo. Uh-huh. Nunca antes había existido una red monetaria tan eficiente como Lightning. Sí. Fue creado y concebido en el 2017, ¿verdad? Súper reciente. Súper reciente. Uh-huh. ¿Por qué podemos hablar con mucha seguridad sobre esto? Es porque es código. Y porque hay miles de personas trabajando en esto que tienen el interés de que crezca, pues, porque eso es lo que necesitamos nosotros. El Salvador redujo su costo de remesas de promedio, digamos, entre 15 a 25% para enviar remesas. Hoy, si lo haces a través de Strike, que es la versión más cara, ponete, 0.03%. Wow. ¿Verdad? La escala de eso es enorme. Y de hecho, si vos te vas a un cajero de Chivo, que el Estado tiene creo como 50 cajeros a través de Estados Unidos, No pagas nada. cero costo. Sí, pues. Entonces, hace sentido implementar esto para nosotros. Miramos, yo, si vos no te molesta, quisiera programar otros 5 horas del podcast para el futuro, porque hay demasiado que hablar. Ya se nos está acabando el tiempo, pero a ver, ¿qué pensás vos del Salvador? ¿Cuál es sin entrar en política, digamos, que es lo que a mucha gente no le gusta, pero realmente vos, yo sé que ustedes han estado muy de cerca en lo que está pasando en El Salvador. A mí me parece demasiado importante porque son nuestros vecinos, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que todavía lo hemos visto como el hermanito pequeño, El Salvador. Pero, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo lo ves? El hermanito pequeño surfero. Mira, creo yo, una de las cosas más interesantes que ha pasado en la historia ahorita moderna, pues. Los retos que nosotros tenemos como Latinoamérica, en términos de inclusión financiera, de movimiento de fondos a través de fronteras, son retos modernos. Y para esos retos modernos necesitamos una solución moderna. Y eso es Bitcoin. Y el uso ahí es reducir el costo de movimiento de valor. Ahora, políticamente, y sé que dijiste que no políticamente, pero políticamente hablando, ¿por qué logró suceder eso en El Salvador? Es porque hay una persona que tiene mucha confianza de su pueblo, después de
haber sacado a un gobierno que estaba abusando de su poder. Y yo creo que con seguridad puedo decir que eso aplica para todos los latinoamericanos. Pero después tenés el otro lado de la moneda, ¿verdad? Es qué tanto poder es mucho poder y qué poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Entonces tenés ese riesgo. Ese es el riesgo. Pero la ventaja es que al haber declarado esto, o sea, Bitcoin, como moneda de curso legal, siendo El Salvador nuestro país con el que después de México más interactuamos financieramente hablando, nos pone en una posición en la cual ellos ya nos habían puesto en el 2001, cuando pasaron la ley de la dolarización. Y entonces el Banco Central de Guatemala está en una posición de, ok, nosotros seguimos en hiperinflación. De hecho, al día de hoy somos la única nación, la única economía latinoamericana que no ha sufrido hiperinflación. Es un gran logro. Para mí el Banco Central de Guatemala es la única institución que realmente ha cumplido con su función, ¿verdad? Le doy mucho kudos a eso y mucho respeto, los admiro mucho por eso. Y entonces, a lo que voy es que nos están poniendo en la misma situación porque ellos innovaron en lo que ellos sentían en ese momento era su mejor solución. Podemos argumentar si sí o si no, pero efectivamente de donde estaban saliendo de la guerra y tratando de mejorarse a donde están hoy, hay un crecimiento real por haberse dolarizado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Están, pues, no sé si ha sido recientemente a El Salvador, pero yo sí siento que se nota el cambio, pues. Claro. Es más seguro, la infraestructura de carreteras es buena, o sea, de verdad no hay un hoyo en las carreteras ahí, es impresionante. Ahora, ¿esto tendrá que ver con el Bitcoin? Tenés que, pues, yo siento que, no, eso tiene que ver de cómo ellos han visto su innovación y han aplicado su política monetaria. Entonces, aplicaron ahora lo de Bitcoin. Lo de Bitcoin ahora los está poniendo en una posición muy interesante, que va a tomar tiempo que la población lo vaya entendiendo y lo vaya adoptando, pero nuestro contexto, ya como Guatemala, nos pone en una posición donde nosotros podemos decir, eso es una divisa extranjera. La ventaja de decir que Bitcoin es una divisa extranjera es bien simple. La regulación ya existe. Entonces no tenés que inventar regulación nueva. No tenés que pasar por el Congreso. Claro. Entonces no va a haber ningún político que quiera sacar su tajada, meter una empresa, todas las cosas que quieren hacer, ¿verdad? Y 3, ya te permite manejarlo en tus libros y moverlo a las ventajas que son reales para nuestra economía, que es más que el resguardo de valor, que obviamente eso tiene un valor enorme, ¿verdad? Valga la redundancia, pero más por el lado de rieles de pago. Sí, pues. Entonces ya lo podemos usar mucho más fácil, con seguridad regulatoria, para mover, intercambiar valor. Y al final esto lo podemos hacer ahorita, pero si se vuelve divisa extranjera, va a ser más fácil de llevar las cuentas, tu contador va a tener menos dolor de cabeza, la adopción va a crecer más. Y macroeconómicamente hablando, nosotros, pues, aunque tengamos retos con nuestro gobierno y todo, tenemos la economía más fuerte de Centroamérica. Producimos un montón. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Y entonces, eso va a hacer de que Bitcoin sea mucho más atractivo para, pues, nuestra economía y para atraer fondos internacionales en Guatemala que en El Salvador. Yeah. Porque en El Salvador dependemos siempre de una persona. Claro. Aquí, pues, la economía es lo que lo retiene. Sí. El quetzal va a ser más fuerte porque hay más liquidez con esta divisa internacional. Y no tengo miedo, o sea, y tenemos la regla para hacerlo, ¿verdad? Está ahí la ley de libre movimiento de divisas. Ajá. Y eso fue la ley que fue creada en el 2001 por la dolarización de El Salvador. Entonces, la CIP dijo, bueno, no vamos a dolarizar porque realmente el Banguate está haciendo un excelente trabajo, el quetzal es bueno, abrámoslo y que cada quien maneje la divisa que quiera. 21 años después, no estamos dolarizados, porque el quetzal sigue siendo fuerte y va a seguir siendo fuerte. Así es.
Bueno, mano, vos, para cerrar, ¿qué es lo que más te emociona que viene en el mundo del Bitcoin o en Guatemala o de lo que sea? ¿Qué es lo que más te emociona ahorita? Es llamadas como la que tuvimos hoy, donde hay varias personas con el mismo interés de hiperbitcoinizar el mundo desde las necesidades de Guatemala, de Y eso de Centroamérica, ¿sí? hiperbitcoinizar significa que usemos Bitcoin para todo. ¿Sí? Yo creo que en 10 años 90% de la sociedad lo va a usar y ni siquiera vas a saber que estás usando Bitcoin, porque no lo tenés que saber. O sea, igual te subís a un avión y volás y no sabes cómo funciona, ¿ves? Entonces es directamente lo mismo, pero su beneficio es real. Ver eso, cómo ha escalado, cómo empezó desde qué es, cómo es, y después El Salvador logró crear esa economía circular que hoy en día está creciendo, y yo he visto con mis ojos cómo esa transaccionabilidad ha ido explotando. Me emociona mucho porque sé que va a ser bien para Latinoamérica y va a ser mucho bien para nuestra economía con los retos que nosotros tenemos de pues, desbancarización, de opresión financiera, en el sentido de que pues, yo en Guatemala no puedo recibir $1,000,000 solo así. Claro. Y yo desde Guatemala también mandar $20 a cualquier lado de afuera es carísimo. Entonces, en ambos lados tenemos retos. Y si aplicamos Bitcoin, Desaparecen. ya solo dependemos de nuestra productividad, de nuestra ingenuidad. Claro. Y yo creo que como guatemaltecos hemos demostrado que a pesar de todos los retos y las adversidades que tenemos, pues sí nos las podemos, ¿verdad? Somos unos cabrones, diríamos. Va, nítido. Mira vos, si alguien está escuchando y está en esa como que ya estoy escuchando mucho de Bitcoin cada vez más, ¿qué le recomendás? What's the next step para alguien que todavía no está en Bitcoin, pero ya tiene interés y si sentís que ya estás aturdido, que todo el mundo habla de Bitcoin, compra Bitcoin. Entonces, porque ya cuando lo tenés, ya tenés otro interés, ya tenés otros incentivos. Uh-huh. Y te vas a incentivar más a aprender más. Yo llevo años en esto y todos los días aprendo, sigo aprendiendo. Es impresionante, aunque sea muy simple Bitcoin en sí y la estrategia de éxito extremadamente simple, acumular a través del tiempo lo más posible y nunca vender. Hay muchas cosas en las que pudiéramos, y espero hablemos en los siguientes episodios, ya cuando ves Bitcoin como tiempo, ya cuando ves Bitcoin como pues un fundamento a una sociedad abierta y libre, uh-huh, donde realmente el valor que vos aportás está directamente ligado a pues al lugar en el que vos estás. Entonces es ese, sí te da la oportunidad de empezar de cero y llegar a donde sea que quieras llegar, pues que hoy en día el sistema no nos lo da. Claro. O sea que hay que comprar algo. No tiene que ser mucho, puede ser cualquier monto, literal, ¿verdad? Y entre más seguido, mejor, porque sacas un mejor promedio. Claro. Y como decía, el precio de Bitcoin es totalmente irrelevante. O sea que yo compré casi todas 68,000, tranquilo, decís vos, seguí. Aguante. Sí, o sea, uno de los retos más grandes que tuve yo en mi viaje personal fue que yo compré en un pico también. En un pico. Okay. Y bajó más del 50% sí, después. Pues. Y me asusté. ¿Y vendiste? Dejé de comprar. No vendí. Okay. No vendí. Uno que había comprado conmigo sí vendió. Yo dije, no, voy a retener y voy a seguir educándome. Y me fui educando. Y tuviste que haber comprado realmente y no compré. En retrospectiva, sí, pues. Ajá, entonces ahorita retrospectiva, sí, digo, hubieras estado mucho mejor, sí, pues. Sí. Pero bueno, tranquilo. Aquí estoy. Bueno, Esteban, te agradezco un montón. Suerte en el camino tuyo personal y de IBEX. A mí me emociona enormemente lo que están haciendo. Espero de verdad tenerte de vuelta porque hay muchos temas en los que te podemos ahondar por horas, pero te agradezco ahí todo el apoyo también para todos los diferentes proyectos que tenemos en la comunidad. Buenísima onda. No, a vos, gracias por hacer esto, de verdad. Admiro mucho la tenacidad que has tenido en el tema, la energía que le has puesto.
la visión que tenés y la valentía de empujarlo, pues. Buenísimo, mano. Démosle, pues. Gracias, mano.